Muy buenas, forofos de la simulación. En este segundo vídeo de la serie dedicada a la creación de un panel de instrumentos, un Cockpit Panel, utilizando Simpin Cockpit y Arduino para Xplane, vamos a continuar con el proceso que dejamos en el primer vídeo. Lo tenéis ahí, si no lo habéis visto. Y vamos a realizar el troquelado, la realización de los agujeros y de todos los huecos donde vamos a ir poniendo los displays, los interruptores, los encoders, los botones, todo. Si os gusta el vídeo, pues ya sabéis, darle a me gusta, suscribiros a mi canal y darle también a la campanita para estar pendientes de las notificaciones de los nuevos vídeos de esta serie y de otros. Hasta ahora. A la hora de hacer los agujeros o el troquelado del panel, no solamente utilizo una caladora y una taladradora, sino que he tenido que utilizar también un taladro Dremel, del estilo Dremel, no lo voy a decir porque sea de esa marca, ¿no? Y puesto que los agujeros con un taladro normal se pueden hacer y lo que es los cortes con una caladora, pero el problema que yo tenía era, y el problema que se me planteaba era en los rectángulos que había que abrir dentro de la tabla del panel para poner los displays. Entonces había que hacerle, por los medios que tengo yo, ¿no? Había que hacerle un agujero, lo que se me ocurrió por lo menos a mí, hacerle un agujero en una de las esquinas y para luego poderle meterle la caladora, ¿no? Entonces, para hacer esos agujeros y rajarlo un poquito, digamos, hacer el ancho de la caladora, lo que utilicé fue, a ver si lo veis aquí, estos accesorios de la Dremel que tienen lija. Bueno, están ya un poco quemados porque con la madera esta pues se han quemado, uno se me partió, son muy finos, ¿eh? Entonces lo que hacía era el agujero, le hacía el agujero, que esto aunque no tiene punta, es planito, pero es muy fino, entonces el agujero se hacía con bastante facilidad y luego le hacía la forma de calado, ¿no? De medio centímetro a lo mejor para que cupiese la caladora, ¿no? Lo de cortar de la caladora, ya lo sabéis, ¿no? Entonces esto es lo que utilizo. Ahí veis cómo utilizo el accesorio, hago un agujero en una esquina de los rectángulos para los displays y lo calo un poco, pues aproximadamente, como decía, medio centímetro, un centímetro para que quepa la hoja de la caladora. Y aquí ya vamos utilizando la caladora para cortar los lados largos. Aquí sigo utilizando la amoladora, veis cómo voy cortando un poquito el lado largo, pero sobre todo me di cuenta que como el lado corto es muy pequeño para utilizar la caladora, pues era mejor cortarlo con la amoladora directamente. Luego se va lijando porque luego ya hay que ir rematando. Y ahí ya voy rematando con la amoladora lo que me queda de los huecos para los displays. Aquí ya vemos todos los huecos una vez calados, por lo menos en bruto. A continuación señalo al menos aproximadamente el diámetro que me va a ocupar los huecos para los encoders. Lo calibro, son 6 milímetros de diámetro que tiene el eje del encoder y pues busco un taladro, una broca adecuada, siempre un poquito más ancha para que no vaya tan justo. Ahí lo que hago es con un punzón le voy haciendo un poquito el agujero para no pasarme luego, que no se me vaya la broca. Si tenéis una broca de madera no os hará falta hacer los agujeros con el punzón, puesto que las propias brocas tienen una punta para clavarse, pero yo no tenía de ese grosor y por lo tanto utilicé una de hierro y me venía bien hacer los agujeros. Recordad apocardar un poquito los agujeros para que entre holguero, que no vaya justo, puesto que la mayoría de los elementos como los encoders y los interruptores tienen rosca, y también los botones, pero recordad, tienen rosca y por lo tanto mejor que vaya holguero, que no entre con la rosca.
Y no olvidéis ir lijando todo para que la presentación final quede perfecta. Y ahora hacemos los agujeros para los tornillos que van a sujetar los displays. Estos tornillos son de 2,5 milímetros de grueso y 2 centímetros de largo. La mayoría no necesitan ese largo, pero para que queden sobrante, y sobre todo cuando pongamos los multiplexores, que los sujetaré en algunos de estos tornillos, pues vienen bien. Podéis utilizar a lo mejor tornillos de pues 1,5 centímetros, vais a tener de sobra. De hecho, posteriormente puse tornillos más pequeñitos en la mayoría de los displays y dejé los tornillos más largos de 2,5 centímetros en las zonas en las que iba a colocar los multiplexores. Como os diré ahora más adelante, esos agujeros para los tornillos hay que abocardarlos. Y aquí ya empezamos a poner los displays, a buscar que encajen y a limar. Es un proceso pues que lleva un poquito de tiempo. Utilizo ahí un limatón, una lima ahí bastante gruesa, y poquito a poco y con paciencia pues los vamos encajando. El que tenga la suerte de contar con una impresora 3D se va a ahorrar mucho trabajo. Después utilizo una lima ya más fina y plana para lo que son las zonas más cortas, más pequeñas, y para el remate final de todo lijado. El mejor sistema para que encajen los agujeros de los displays es ponerlo y luego hacerle el taladro encima. Aquí os enseño las tuercas que he utilizado para crear la separación necesaria del display, con objeto de que no rebasen la parte frontal del panel, quede todo enrasado para luego poderle pegar la pegatina, como os dije en su momento. Aquí estas tuercas son un poquito especiales, llevan como una arandela incluida, no sé cómo se llamará exactamente, aunque luego tuve que abocardar los agujeros de los tornillos para que se enrasara mejor la cabeza de los mismos, y tuve que poner otra arandela al sistema. Aquí ya comienzo a colocar los displays. Empiezo por ese pequeño de 4 dígitos, y ahí abajo veis que ya están avellanados los agujeros de los tornillos. Luego tuve que repasarlos un poquito, y bueno, pues esto es cuestión de ir ajustando todo el sistema. Veis que los tornillos de arriba de ese display quedan todavía un poquito sobresalientes respecto del plano del panel. Y aquí veis el accesorio que he utilizado para el avellanado. Bueno, pues ya tenemos nuestro primer display colocado, ya va tomando algo de forma el panel. Tened en cuenta colocar bien los displays, que los puntos decimales estén en la parte de abajo, no se vaya a colocar arriba y aparezcan los menos al revés. No obstante, hay que tener en cuenta que esto era una prueba de colocación del display, porque luego le tengo que soldar los conectores. ¿Veis ahí cómo queda perfectamente alineado? Ya es cuestión de colocarle más o menos arandelas. Ahí le pongo las tuercas para irlo sujetando, para ver la presentación final y comprobar que todo va bien, antes de luego ya su colocación definitiva. Ahí voy colocando las tuercas estas especiales con arandela, aunque no cabían, como están muy cerca, los agujeros de estos displays son muy estrechos, pues no me cabían en esos dos huecos, o en esas dos tuercas, perdón, en esos dos tornillos centrales. Lo que hice fue colocarlas alternas, ¿no? Poner en diagonal las tuercas, como veis ahí. Y luego, como tuve que avellanar un poquito más los agujeros de los tornillos, al final tuve que colocar una arandela más, junto con esa tuerca, una arandela más, para que quedara alineado bien el display con respecto al frontal del panel. Bueno, ahí se ve bien porque todavía no lo había avellanado. Y aquí veis cómo quedan ya los displays, por lo menos estos largos, con sus conectores ya soldados. Y como podéis comprobar, no los he soldado en los dos extremos, en unos sí y en otros no. Lo que quería era ahorrar cableado y aprovechar el bus que me permite Synbin Cockpit para utilizar el menos cable posible. Veis también que he puesto una arandela para que enrasen mejor los displays con el frontal del panel. Ahí veis que todavía quedan algunas cabezas de tornillo que sobresalen de lo que es el frontal del panel. Es cuestión de irlo avellanando, de ir ajustando, pero también me da un poquito de miedo porque es muy delgado el propio panel, la propia tabla, entonces hay que tener cuidado. Aquí ya empezamos a colocar el resto de componentes. Veis ahí el encoder, que le aplano una pestañita que trae para que se coloque bien.
y veis también que ya he colocado, bueno, pues los displays y los interruptores de hasta 12 contactos. Tened en cuenta que hay algunos displays que tienen varias tomas de tierra, que son varios circuitos al mismo tiempo. Esto ya os lo comenté con el panel de la Varon 58. Yo ya los he estado comprando, los últimos los he comprado de un solo circuito y 12 posiciones, aunque obviamente en la mayoría de los casos no voy a utilizar todas las posiciones. Y ahí veis cómo voy colocando los encoders. En este caso lo voy atornillando, el tornillo que, perdón, le voy poniendo la tuerca con una tuerca que viene con ellos, y como dijimos al principio que había que abocardar, que tenga agujero de sobra para no tener que arroscarlos, pues entran directamente. El hecho de que no se utilice la rosca es porque, como tienen la base cuadrada y están muy juntos con otros elementos, como por ejemplo con los displays, a la hora de quitarlos, si se estropean o lo que sea, no den vuelta y se pueden quitar directamente. El otro motivo es que primero voy a colocar todos los elementos, les sueldo los cables y luego todos esos elementos los quito directamente, y como no tengo que arroscarlos, los puedo quitar muy fácilmente, con el fin de poner el adhesivo y después volver a poner los elementos sobre los agujeritos que ya tenga el adhesivo. Bueno amigos, pues os dejo mientras voy colocando el resto de componentes. Espero que os haya gustado el vídeo, que os suscribáis, que le deis a like y comentéis, y nos vemos.